Saludos, estimados metafinancieros, un gusto saludarles, bienvenidos a esta cápsula metafinanciera. En este caso el tema, vamos a hablar sobre el análisis financiero. Recordamos que el análisis financiero, si podemos tener algún tipo de acercamiento o definición sobre esto, entendemos el análisis financiero se refiere específicamente a las técnicas y procedimientos de análisis de los estados financieros de una empresa. Sabemos que los métodos básicamente son los métodos vertical, horizontal y el método histórico. Vamos a centrarnos ahora en el análisis vertical y una de las características de este método es que son estados financieros a una misma fecha, es decir, no podemos comparar estados financieros de dos fechas diferentes. Este método de análisis vertical vamos a centrarnos ahorita en la técnica de porcientos integrales, que en realidad si vemos es René Descartes dando clase de finanzas, ¿verdad? Entonces dice, porcientos integrales consiste en la separación del contenido de los estados financieros a una misma fecha o correspondiente a un mismo periodo en sus elementos o partes integrantes, con el fin de poder determinar la proporción que guarda cada una de ellas en relación con el todo. Vamos a poner este ejemplo en el caso de la empresa Ikercho SADCB. Acá tenemos el periodo XXX1 y XXX2. Entonces, como decíamos, hagan de cuenta que es René Descartes, ¿verdad? Dando clase de finanzas, que decía, pues el todo hay que dividirlo en sus partes, en las partes que lo integran. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué es el todo? Si hablamos del estado vamos a empezar con el estado de resultados, ¿ok? Ahorita no nos vamos a dedicar tanto a la interpretación en términos de lo que significa, sino a la parte del cálculo numérico, y en otros videos vamos entonces a ver qué significan esos números o cómo podemos sacar o leer. Recordamos que todos los estados financieros nos cuentan una historia. Nos están contando la historia de una empresa y hay que saber leer entre números, verá qué contenido es. Pero ahorita primero sacar los números. Entonces, porcientos integrales, decíamos, ¿cuál es el todo? Para dividirlo en sus partes. En el caso del estado de resultados, el todo es las ventas netas. Recordamos que un estado de resultados puede ser ventas brutas menos descuentos y devoluciones y llegamos a las ventas netas. Eso es interesante de conocer porque pues habría que ver por qué hay tanta devolución o por qué hay tanto descuento, si forma parte del modelo de negocio de la empresa o si está pasando algo. Pero al final de cuentas lo que pasa, lo que realmente timbra, lo que realmente sirve, ¿verdad? Son las ventas netas. Entonces vamos a dividir ventas netas entre ventas netas. ¿Ok? ¿Por qué? Pues esto equivale al 100%, ese sería el todo. Lo que podemos hacer acá, si les parece, bueno, obviamente aquí pues sería interesante poder ver ventas brutas, por ejemplo, para poder completar entre ventas netas. Evidentemente me va a quedar arriba de 100, ¿verdad? Porque todavía le voy a descontar las devoluciones. Y aquí si hacemos el mismo cálculo, podemos ver que más o menos, ¿verdad? Pues el 2.60% de las ventas brutas, al final de cuentas son devoluciones. ¿Qué podemos hacer aquí para facilitar el cálculo? Como siempre va a ser la 17 la base con la que vamos a trabajar, entonces acá en el denominador podemos anclar la fila. Siempre vamos a trabajar en la misma columna, recordamos, no nos vamos a mover de periodo y siempre vamos a trabajar con ventas netas. Entonces aquí lo que podemos hacer es ir copiando los datos, ¿verdad? Ir copiando los datos y entonces vemos cómo, por ejemplo, el costo de ventas equivale al 76.71% de ¿qué? De mis ventas totales. ¿Okay? La utilidad equivale al 23.29% de ¿qué? De mis ventas totales. Todo es con respecto a mis ventas totales. ¿Ok? Entonces aquí lo que estamos haciendo realmente es ir desbaratando el todo. Repito, ¿qué es el todo? Pues el todo va a ser las ventas totales con respecto a sus partes. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos este ejercicio. Aquí podemos ir bajando. ¿Y para qué nos va sirviendo esto? Pues para ir viendo, a lo mejor hay algún dato que nos llama la atención del por qué está tan elevado. ¿Por qué hay un porcentaje tan alto en determinada partida, ¿verdad? Yo quisiera investigar un poquito más, así como también ver los márgenes. Vamos a ver que los márgenes de rentabilidad también son parte importante de esto. Aquí vemos cómo al final la utilidad o pérdida neta, en este caso es utilidad porque es positivo,
corresponde a un 3.41% ¿de qué? De mis ventas netas, ¿ok? Entonces, esto fue para el ejercicio 2000, no, XXX1. Aquí lo mismo podemos copiar, ¿verdad? Podemos hacer lo mismo, total tiene la misma estructura y pegar. Aquí, ¿por qué hago esto? Porque es importante, a veces queremos leer y comparar, en este caso, confundimos los métodos. El método vertical dijimos que solamente se lee en un mismo periodo. En ese podemos comparar X1 con X1, ¿verdad? O sea, costo contra ventas de X1. Lo que no puedo hacer es comparar ventas contra ventas de X1 y X2, porque entonces sería otro método, que es el método horizontal, que vamos a ver después. Y es un error muy común decir, mira, pues aquí mi utilidad, mi costo de ventas prácticamente subió. Esta comparación de porcientos integrales entre un periodo y otro no es válido porque no existe relación entre los dos. Tan es así que podemos hacer un cálculo muy sencillo. Yo podría decir que 100 menos 100 es 0, es decir, no hubo variación. Sin embargo, veo que las ventas de 94,800 contra 96,200 sí tiene variación. Entonces ya de entrada me estoy dando cuenta que si yo hago ese comparativo de porcientos integrales, no vale. Estoy confundiendo, verá, un análisis vertical, dos análisis verticales que son independientes contra un análisis horizontal que vamos a ver después. Entonces, error, nunca se comparan porcientos integrales de dos periodos diferentes. Esto es referente al estado de resultados. Ahora, ¿qué pasa con el balance general? La misma pregunta, si hay que dividir el todo entre sus partes, entonces la pregunta es ¿cuál es el todo? Pues vamos a recurrir a nuestra axioma financiera, ¿verdad? Que dice, o contable, que dice activo es igual a pasivo más capital. Entonces, activo, total de activo es mi todo con respecto al activo. Y esto tiene que ser igual a pasivo más capital. Entonces aquí el total de activo va a ser el 100% con respecto al activo. Es decir, serían total de activo entre total de activo. Este es mi 100%. Y entonces lo mismo, aquí puedo fijar, puedo anclar la celda, ¿verdad? O en este caso esta fila, porque vamos a trabajar en la misma columna y poder entonces hacer el cálculo de la misma manera que hicimos hace rato. ¿Ok? De tal forma que acá vemos como cada una de las partidas, ¿verdad? En este caso efectivo en caja y bancos, forma el 3.10% ¿de qué? De mi total de activo. Acordamos, el total de activo es, al final de cuentas, el equivalente al 100%. Aquí estoy copiando realmente para no alargar tanto el video, pero en realidad es el mismo ejercicio que es lo que estamos nosotros realizando. Entonces yo puedo ver cualquier partida y sé qué forma parte, por ejemplo, mi activo no circulante es el 25.92% de mi total de activo. Obviamente la diferencia, que sería el 74.08, sería el total de activo circulante con respecto a mi activo. Entonces aquí puedo ver alguna partida que a lo mejor me llame la atención en inventarios, en acciones, en terrenos que yo vea como muy inflado y entonces empezar a ver, por ejemplo, aquí llama la atención una cartera del 28.05. El 28.05 ¿de qué? Del total de mi activo. Imagínense, el 28% del total de mi activo está en cartera. Entonces, a lo mejor hay algo que valdría la pena echarle un vistazo. Entonces, ya tenemos A, activo, es igual a pasivo más capital. Entonces, ¿cuál sería mi todo? Pues pasivo más capital. Sería más 23 entre 23. Aquí ese es el 100%. Podríamos hacer lo mismo con que fijemos la fila, es suficiente porque nos estamos moviendo en la misma dinámica, ¿verdad? Y entonces podemos hacer lo mismo con nuestro pasivo y con nuestro capital, ¿ok? Pasivo y capital. Ya no podemos meter activo porque activo ya de alguna forma pues ya lo concluimos. Entonces aquí podemos ver cómo cada parte, aquí por ejemplo, total de capital contable es casi el 49%, obviamente pues la diferencia es el total de pasivo, 51.26, y podemos entonces empezar a ver qué partida a lo mejor siento un poco inflada o que me llame la atención, ¿verdad? Para poder analizar. Entonces, el chiste, ¿verdad? De lo que es esta técnica, aquí podemos hacer lo mismo, aquí solamente con que copiemos el cálculo, ¿verdad?
Con que copiemos el cálculo, podemos bajarlo acá. Recordamos, error, no se puede comparar estos porcientos con estos porcientos. ¿Por qué? Porque ustedes ven, el cálculo es totalmente independiente, no existe una relación entre XXX1 y XXX2, siempre la relación es en vertical, son dos carriles diferentes que nunca se llegan a tocar. Entonces, nunca comparen, ¿verdad? Usen el método vertical para hacer un análisis de tipo horizontal, que es lo que quisiéramos comparar en el siguiente video, cómo comparar un año con el otro. Entonces, por cientos integrales, muy sencillo, dividir el todo en sus partes. En el estado de resultados, ¿qué es el todo? Ventas netas. En el balance general, ¿qué es el todo? Por una parte el activo y por otra parte pasivo más capital. Pues muchas gracias, estimados metafinancieros. Un placer. Hasta la vista.